Buenos días a todos. En nuestra exposición de esta mañana vamos a referirnos al tercero de los temas de esta serie de Derecho Civil que concierne a las fuentes del derecho. En el ordenamiento jurídico español, las fuentes del derecho se jerarquizan de la siguiente manera. Artículo primero del Código. La ley, la costumbre y los llamados principios generales del derecho. La ley es la fuente primera, la fuente principal, y en la acepción que se utiliza en el código es sinónima de lo que sería la norma jurídica escrita. La costumbre sería aquella norma jurídica no escrita que entra en juego en defecto de ley y cuando no es contraria ni a la moral ni al orden público. Finalmente, los llamados principios generales del derecho existían antes como elementos informadores del ordenamiento. Con la reforma del Código del año 1972 se incorporan como fuente y serían la fuente supletoria. Además, en el ámbito supranacional se incorporan la jurisprudencia como fuente complementaria no vinculante, salvo excepciones que en su caso comentaremos al llegar al tema de que se trate, así como también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vinculante en sus respectivos ámbitos. A continuación se detalla cada una de las fuentes mencionadas. En primer lugar, se habla de la costumbre. La costumbre es una práctica social reiterada, constante y generalizada, con convicción jurídica, opinio juris, de que es obligatoria. Los requisitos que sienta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a la misma son los siguientes. En primer lugar, un uso reiterado en el tiempo. En segundo lugar, la generalidad dentro de un ámbito territorial o dentro también de un ámbito sectorial. En tercer lugar, la conciencia de obligatoriedad. Es lo que se llama opinio juris. Y finalmente, el que no contradigan la moral ni el orden público. En cuanto a los tipos de costumbre identificados por la doctrina, serían los siguientes. En primer lugar, la costumbre secundum legem. La costumbre secundum legem es aquella que interpreta o complementa la ley. En segundo lugar, la costumbre praeter legem, que colma las lagunas legales y es la que normalmente viene a considerarse dentro de determinados preceptos, como el tantas veces citado código, que la menciona, si no recuerdo mal, en un total de 32 ocasiones. Finalmente estaría la costumbre contra legem, que se opone a lo que se prevé en el código, pero que en algunos ordenamientos forales, como en el caso concreto del ordenamiento foral de Navarra, sí que se recogería incluso contrapuesta a la ley foral. En cuanto a lo que serían los usos, habría que decir que los usos aparecen en el derecho mercantil, aparecen en el derecho internacional, no son normas escritas y por tanto vendrían a corresponder a esta figura de fuente de la costumbre que hemos comentado. También se habla del precedente, que tiene relevancia dentro del derecho administrativo porque es la práctica reiterada que no está contemplada en forma expresa en una norma jurídica, pero que sí que se recoge como un elemento admisible. Admisible en razón de que su vulneración requeriría ir en contra del principio de igualdad
y que cuando se habla de la motivación de los actos administrativos se contempla como uno de los supuestos en los cuales esta motivación es preceptiva el apartarse del precedente anterior. Hablando de ahora de los principios generales del derecho, hemos de decir que tienen una función supletoria, que se incorporan recientemente y que vienen a colmar la plenitud del derecho, solventando el problema de las lagunas. Son normas del ordenamiento implícitas dentro del mismo y que por tanto se entienden también como informadores de este. Ejemplos clásicos: la buena fe, pacta sunt servanda, para los pactos obligan, o nemo iudex in propria causa, nadie puede ser juez de su propia causa. Los límites son lógicos, no pueden contradecir la ley ni la costumbre, y en cuanto a la doctrina, Castán Tobeñas los califica como la raíz axiológica del ordenamiento, es decir, los valores superiores del ordenamiento jurídico, que es una expresión que, recordemos, va a aparecer en el título primero de nuestra Carta Magna. Hablando ahora de la jurisprudencia, hemos de decir que la jurisprudencia no es en sí misma fuente del derecho, sino que es algo que al interpretar y aplicar la ley lo complementa. Los caracteres serían los siguientes: es complementaria del ordenamiento, no es vinculante para nadie salvo para el propio tribunal, de acuerdo con la doctrina de stare decisis interna, y es vinculante en recursos de casación o en recursos de unificación de la doctrina dentro de los recursos de casación. Los requisitos serían reiteración, hace falta un mínimo de 2 sentencias en igual sentido, e identidad del supuesto de hecho y del fundamento jurídico. Hablando ahora de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diremos que el fundamento de su papel como fuentes del derecho viene a quedar contemplado en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950, que nuestro país ratificó en el año 1979. Vinculatoriedad obligatoria para España en casos concretos y efecto erga omnes en la interpretación del Código. Respecto de la integración de ambos en el ordenamiento español, habría que citar fundamentalmente el artículo 10 en su punto 2 del Código de la Constitución Española. Quiero decir que se refiere a la interpretación de los derechos fundamentales de acuerdo con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su fundamento encuentra acogida en los tratados de la Unión y en el derecho derivado. Respecto de su vinculatoriedad, hemos de decir que supone un efecto directo del derecho primario y de los reglamentos, que hay una primacía del derecho de la Unión respecto de los derechos internos y que es fundamental respecto de lo que sería la justificación de la interposición de las cuestiones prejudiciales obligatorias para tribunales de última instancia. Bien, en cuanto a los niveles de las fuentes, habría que modificar la previsión del Código acogiendo la presencia y el papel que tiene la Constitución. Por tanto, y simplificadamente, las fuentes vendrían a quedar contempladas de la siguiente manera, respecto de lo que es su jerarquía. En primer lugar, estaría todo lo que es el tema de los tratados internacionales y singularmente de los tratados internacionales concernientes a la Unión Europea. Y hay que situarlo en primer lugar porque estos tratados están por encima, tienen primacía respecto del derecho interno. En segundo lugar, la Constitución. La Constitución actual
no existía al tiempo de la promulgación del Código, sí que existía, claro está, la Constitución canovista, la Constitución de la Restauración de 1876. El Código no la menciona expresamente, entre otras razones y singularmente porque al tiempo en el que se incorporan las fuentes del derecho al Código Civil español, la Constitución no existía, fue en el año 1972 y en aquel tiempo estaban las leyes fundamentales del reino del generalísimo Franco. Inmediatamente por debajo de la Constitución aparecería la ley. La ley en el sentido no amplio al que se refiere en el artículo 1, el Código Civil, sino la ley en el sentido de producción material normativa emanada de las Cortes Generales, emanada del Parlamento Español. Las leyes dentro de la Constitución son de diversos tipos, hay leyes estatales, leyes autonómicas, no existe jerarquía entre ellas porque existe una distribución competencial y en ambos casos, tanto estatales como autonómicas, están sometidas a la Constitución y dentro del ámbito de las leyes estatales habría que distinguir entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. La diferencia entre ambas tiene que ver con las materias que regulan, tiene que ver con el procedimiento de aprobación, no es una distinción jerárquica y por tanto aquí se habría de estar a cuanto acaba de decirse respecto de la posible contraposición entre leyes estatales y leyes autonómicas. Es decir, ambas están en el mismo plano jerárquico y sometidas únicamente a la jerarquía constitucional, que es la que les atribuye la competencia. Dentro del significado amplio de la palabra ley que aparece en el Código Civil, habría que incluir también aquellas normas jurídicas que no proceden del Parlamento, que no proceden de las Cortes Generales, sino que proceden del Gobierno y de la Administración. Estas normas son los reglamentos, las disposiciones reglamentarias, que son básicamente de tres tipos. En primer lugar estarían los decretos o reales decretos, por usar la expresión que es válida desde el año 1977. Los reales decretos proceden del gobierno o proceden del presidente del gobierno. Las órdenes, que son disposiciones reglamentarias que proceden de los titulares de las carteras ministeriales o de las consejerías autonómicas, así como también de las comisiones delegadas, y luego estarían otras disposiciones reglamentarias de menor alcance dentro del ámbito ministerial o dentro del ámbito de una consejería autonómica, como las circulares, las instrucciones, etc. En el ámbito de la administración local también existe una potestad reglamentaria singularizada fundamentalmente en el tema de las ordenanzas. Las ordenanzas locales son disposiciones reglamentarias emanadas de las corporaciones locales que regulan asuntos de su competencia y que son aprobadas por el Pleno de las mismas. Entraríamos después en las disposiciones normativas que no son escritas, en las disposiciones normativas que son la costumbre y los principios generales, jerarquizadas por este orden. Si hay costumbre, se aplica la costumbre. En defecto de costumbre, no hay más remedio para colmar la plenitud de las lagunas que acudir a los principios generales. Y finalmente, con carácter interpretador del ordenamiento, estaría la jurisprudencia, con los matices que antes hemos comentado y con algún otro que quizá se nos ha escapado. Por ejemplo, la jurisprudencia del tribunal a la hora de resolver, del Tribunal Constitucional a la hora de resolver recursos de constitucionalidad o recursos de amparo, vincula a la jurisdicción ordinaria conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además estaría cuanto se ha dicho anteriormente respecto de la jurisprudencia internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Finalmente, también habría que mencionar, fundamentalmente porque así lo hace el código, a la doctrina científica como elemento coadyuvante en la interpretación del ordenamiento. Pues nada, chavales, esto es lo que hay. Feliz fin de semana a todos si lo hubiere, y nos emplazamos para el próximo tema, el tema número 4 de esta serie de Derecho Civil.